Tras el mito de la conquista de México. Parte 15.1. El mito del mestizaje. A lo largo de los años, el discurso oficial nos inculcó que el mestizaje, derivado de la conquista, nos obligaba a reconocer y celebrar, o lamentar, nuestras dos raíces, y que podíamos o no condenar el colonialismo español, pero que independientemente de nuestra postura, no podíamos negarnos a nosotros mismos ni a nuestra esencia. Esta visión, defendida todavía por muchos, ha llevado a una falaz generalización de que México es un país mestizo y que en consecuencia todos los mexicanos lo somos, así como a enaltecer y a sobrevalorar nuestra herencia patriarcal española. De acuerdo con este mítico enfoque, la manera más sencilla de explicar el mestizaje comienza con el hecho de que en el siglo XVI, del total de la población española que se asentó en lo que hoy se conoce como América, solo alrededor del 20% eran mujeres y el resto eran hombres, casi todos ellos jóvenes. Por eso, la consecuencia inevitable de esta distribución poblacional fue que los peninsulares quisieran o tuvieran que juntarse con las mujeres nativas, es decir, que hubiera mestizaje. Siguiendo con esa mítica visión, este fue un proceso de colonización muy distinto, en ese sentido, al que llevó a cabo Inglaterra en los siglos XVII y XVIII en las colonias anglosajonas del norte del continente americano, porque quienes se trasladaron a esos territorios conformaban, por lo general, familias enteras. Además, por prejuicios religiosos y racistas, los anglos no querían mezclarse con los nativos. Con base en el mito, en lo aparente, puede decirse que la herencia del mestizaje está arraigada en nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, los defensores de este enfoque señalan que el emblemático mariachi existe gracias a una fusión entre los ritmos autóctonos de los indígenas y los instrumentos de origen español como el violín y la guitarra. El resultado de la mezcla de una planta de Mesoamérica llamada agave y el proceso de destilación implementado por los europeos creó el tradicional tequila. Además, es muy probable que en alguno de los banquetes que Cortés ofreció a sus soldados se haya inventado el taco, o al menos el taco de carnitas, que es una fusión de las tortillas de maíz, a las que los españoles llamaban pan de maíz, que preparaban los indígenas con la carne de los cerdos que trajeron consigo los españoles. Por supuesto, según la falaz visión, otro evidente producto del mestizaje es el idioma que hablamos los mexicanos, es decir, el español. Aunque después de la guerra de 1519 y 1521, tras un largo proceso, el español fue consolidándose como una lengua de evangelización y sojuzgamiento, y en el camino se mezcló y enriqueció con voces indígenas. En resumen, según el mito, nadie en su sano juicio puede negar que México es una nación llena de tradiciones gracias al mestizaje, es decir, al encuentro de lo ibérico con lo mesoamericano. El único problema de esta afirmación tan tajante es que está plagada de verdades a medias y de falacias. Primero, porque esta construcción racista del mestizaje, sustento del nacionalismo mexicano, interpretó la conquista como una derrota instantánea y total de todos los pueblos mesoamericanos, y luego, como consecuencia inmediata, a lo largo y ancho del territorio mesoamericano, el establecimiento absoluto e incuestionable de la dominación de los españoles y su cultura, simbolizada por la unión del hombre español, conquistador y violador, Hernán Cortés, y la mujer indígena, conquistada, violada y traidora, Malintzin, como fundadores del mestizaje. Pero ya hemos visto que esa conquista no ocurrió. Luego, porque en la actualidad existe un amplio consenso científico en el sentido de que biológicamente
Las razas no existen. Los seres humanos, por nuestro origen común, compartimos el mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si a fuerzas queremos hablar de razas, solo podríamos hablar de una, la raza humana. Si las razas no existen, entonces la mezcla de razas tampoco puede existir. Este hecho lo podemos constatar de una manera muy sencilla. Veamos. Las razas son un invento de los grupos en el poder y no existen como realidad biológica que permita clasificar y diferenciar a los seres humanos. La variabilidad entre unos individuos originarios de Europa y otros individuos originarios de América no es más significativa que la variabilidad que existe entre los individuos originarios de uno solo de estos continentes. La diversidad fenotípica, es decir, en la apariencia física, como la estatura o el color de los ojos o del cabello o el tono de la piel, no es indicativa de diferencias más sustanciales en términos de más o menos capacidades intelectuales, morales o culturales, como por siglos han argumentado los supremacistas o los racistas. La idea de razas es una invención social, cultural y política que históricamente ha sido utilizada para justificar la dominación, la discriminación y la desigualdad. En pocas palabras, esto significa que no existe una raza indígena y tampoco una europea, una africana o una asiática. Si aceptamos esta premisa, como lo ha confirmado la ciencia, lo lógico es que aceptemos también que no puede haber una mezcla racial. Y aunque algunos no lo acepten, así es, no es cuestión de creencias. Por eso, si hace 500 años una mujer de origen indígena tuvo hijos con un español, la pareja prototípica en el mito fundacional de nuestro mestizaje, esos hijos no tuvieron necesariamente una mayor diferenciación biológica con respecto a sus padres, a sus familiares o a sus vecinos, que la que pudieron tener si hubieran sido hijos de una pareja de indígenas o de una pareja de españoles. De igual modo, debemos aceptar que los mestizos no existen como un grupo racial diferenciado, pues no son biológicamente distintos de sus progenitores. Con base en lo anterior, podemos concluir que el mestizaje es solo un mito, que es falso que la unión entre hombres españoles y mujeres indígenas haya generado un nuevo tipo de seres humanos, es decir, los mestizos mexicanos. Pero el mito no termina ahí. De acuerdo con los nuevos mestizos mexicanos tuvieron que construir una nueva cultura, es decir, la nueva cultura mestiza, diferente de la española y de la indígena y de cualquier otra que haya en el mundo. No por nada los mexicanos siempre decimos, muy orgullosos, que como México no hay dos. Continuaremos con este interesante y polémico tema en la siguiente entrega.